¿Qué es lo que me pueden preguntar de las pilas? Pues mira, tengo que saber que las pilas, pues lógicamente siempre son espontáneas, ¿vale? Entonces hay que recordar que eso significaba que la E total va a ser positiva. La E total, que para una pila es lo mismo que la fuerza electromotriz, ¿vale? La FEM. ¿Por qué es espontánea si la E total es positiva? Pues porque la E total se relaciona con la espontaneidad, con la energía libre de G, mejor dicho, mediante esta expresión. Delta de G será negativo cuando la E total sea positivo. Y nosotros sabemos que delta de G sea negativo significa que la reacción es espontánea. ¿Vale? Pues eso es lo primero. ¿Qué me van a pedir de una pila? Pues de una pila me van a pedir el diagrama de la pila. El diagrama de la pila es el dibujito. Dibujamos dos cubitas. Aquí siempre, pues el ánodo, primero. Ánodo viene de anión, es el polo negativo. Aquí el cátodo. Cátodo viene de catión y es el polo positivo. Y en el ánodo no hay que olvidar vocal, que se da la oxidación. Y en el cátodo se da la reducción. ¿Vale? De los dos que me dan, ¿cuál es el que va a dar la reducción? Pues el que tenga mayor potencial de reducción, ese será el que haga la reducción. El que tenga menor potencial de reducción, ese dará la oxidación y por tanto se dará la vuelta. ¿Vale? Entonces, de este que tenemos aquí, pues pondremos aquí la barrita del metal y el ion. Voy a poner aquí A más, ¿vale? Y después ya pues el agüita. Y aquí ponemos el otro, la barrita del metal que sea, y abajo el ion. Todo esto se va a unir siempre por un cable al que le ponemos un amperímetro o un voltímetro. Y por último, no se nos puede olvidar pintar el puente salino. El puente salino es como una U invertida que se coloca aquí, por la que van a ir pasando los iones para que se equilibren las cargas de la disolución. ¿Vale? Bueno, pues eso es una de las cosas que me pueden pedir, el diagrama de la pila. ¿Qué más me pueden pedir? Me pueden pedir la notación. La notación es coger las reacciones tal en el sentido que se dan los electrolitos en función en el sentido en que reaccionan. En la oxidación, la reacción va al revés, con lo cual va a ser de A más, mientras que en la reducción pues va a ser en el sentido de que aparece en el potencial de reducción de B más a B. Empezamos por el ánodo. En el sentido en que se ha hecho la reacción. Luego sería A sólido, barra, A más, acuoso en disolución. A veces se pone también aquí la concentración, que la estándar es 0,1 molar, doble barra que indica el puente salino y el cátodo con la semirreacción de reducción, que sería en el sentido de la semirreacción de reducción, que sería B más, acuoso. También podemos poner la concentración, barra y el B sólido. Esa sería la notación, que es otra cosa que nos pueden pedir. Fuerza electromotriz de la pila. La fuerza electromotriz se relaciona con el potencial total, que sería el E de el que no se da la vuelta, con su signo, puesto que este no cambia de sentido la reacción, y al otro
como cambia de sentido la reacción, pues se le pone un signo menos delante. Como el potencial es de A más a A, el que te dan, y la reacción que tiene lugar es en sentido inverso, pues se ve la necesidad de poner aquí pues un signo menos, ¿vale? Estas son las cosas que me pueden pedir de la pila. Una cuestión que podrían preguntar también es en qué sentido van los electrones. Siempre van del polo negativo al polo positivo, ¿vale? Es decir, este sería el sentido de los electrones. En el ánodo lo que estaría pasando es que la barrita A está pasando a A+, por tanto la barra se está gastando y cada vez hay más iones A+ en la disolución. Los electrones serían A+ más un electrón. Este electrón iría por la barrita hasta llegar aquí. Y aquí lo que ocurriría es justamente lo contrario. El B, que está en la disolución iónico, cogería el electrón y se pegaría a la barrita. Otro tipo de cuestiones que podrían caer serían las de predicción de procesos redos. La predicción de procesos redos es saber hacia dónde, en qué sentido se va la reacción o, en otras palabras, pues si la reacción se va a dar o no. Entonces, en este caso, te dicen qué pasará si pongo a reaccionar una disolución A+ con B. Esta reacción se va a dar, no se va a dar, y te dan como dato pues el potencial de A+ A estándar y el potencial de B+ a B. ¿Cómo puedo saber? Voy a inventar unos valores. 0,35 voltios menos 1,2 voltios. ¿Cómo puedo yo saber si esta reacción se va a dar o no? Bueno, pues lo que hago justamente es calcular la E total. ¿Cómo la calculo? Pues aquí veo que el que está actuando al revés es B, porque si tengo B de reactivo y A+ es la que está aquí de reactivo, pues está claro que esta se va a dar en este sentido y que esta se va a dar en el otro sentido. Entonces, para calcular E total, la que se da bien, se le deja el signo, sería el E de A+ A, y le cambiamos el signo al otro que se da en el sentido contrario, ¿vale? Y calculamos este valor. En este caso sería 0,35 menos 1,2. ...1,55 voltios. Y ahora vienen las conclusiones. Si la E total me da positivo, como es este el caso, mayor que 0, esto significa que delta de G va a ser negativo. La ecuación la tenemos en la diapositiva anterior. Y esto significa, por tanto, que la reacción va a ser espontánea. Es decir, que la reacción se va a dar. ¿Vale? Sin embargo, si en lugar de obtener este valor positivo, la E total sale negativa, entonces la delta de G es positiva y por tanto la reacción no es espontánea y no se va a dar. Aprovecho para recordar la expresión. La expresión era que delta de G era igual a menos n, que es el número de electrones, por F, que es la constante de Faraday, por la E total, que es pues el potencial de la reacción. ¿Vale?